En esta ocasión compartiré un video con una temática muy diferente a las de mis videos anteriores. Les mostraré las imágenes que grabé en un viaje a mi pueblo mágico favorito. Se trata de Cuetzalan del Progreso. Pienso que las personas que nacieron en el estado de Puebla, que no hayan visitado este pintoresco lugar y que digan con orgullo que conocen su estado, están muy equivocadas. Para mí, descubrir este incomparable lugar fue una de las mejores experiencias de mi vida y no exagero. Habíamos pasado Zacapuastla. Las curvas en pendiente de la carretera se metían entre los altos árboles que viven antes de llegar a Apulco. Pasamos de corrido por ese pequeñísimo pueblo para iniciar un nuevo ascenso, sobre más curvas y pequeñas rectas. Cuando llegamos a la cumbre, se le dice así a ese lugar porque es lo más alto del camino, aunque la cima del cerro está todavía muy arriba. Ese sitio es también donde hay una intersección para ir a la zona Totonaca y sirve como mirador. Desde ese punto, el paisaje es espectacular. De frente la vista llega a kilómetros, la tierra toda verde, como una alfombra que cubre lomas y cerros. Sobre de ella, casas y cúpulas de varios pequeños pueblos. Abajo, una cañada enorme de la que se desprendía una cascada que era igual a la cabellera larga de una anciana. Aquella tarde, el cielo estaba limpio, libre de nubes y de viento. Nos llenamos de aire puro los pulmones y continuamos el viaje. Y ahora, otra vez, descendiendo. Las curvas eran más cerradas y reducida en su ancho la carretera. Fue precisamente al salir de una curva cuando, ¡oh sorpresa!, apareció el mar. Los que conozcan estos rumbos me dirán, pero el estado de Puebla no tiene mar. Pues este mar era de nubes. Primera vez que debajo de mis pies veía una capa blanca y compacta que hacia la izquierda y a la derecha se extendía plana hasta el horizonte. Nos volvimos a estacionar. El sol radiante alumbraba esa capa blanca y espesa, que en lugar de olas le brotaban lenguas que se escurrían trepadoras entre barrancas y árboles. En aquella ocasión me acordé que de chamaco me habían fomentado la creencia de que el cielo estaba arriba de las nubes. Y ahí yo estaba, arriba de las nubes, en el cielo y lo mejor de todo, vivo. La segunda sensación nueva y por lo tanto extraña inició cuando empezamos a hundirnos en esa gigantesca piscina de agua evaporada. La densidad permitía ver solamente hasta 3 o 4 metros frente a nosotros. Lógicamente, aminoramos la velocidad y encendimos las luces del vehículo. En esa situación, perdí la noción de la distancia recorrida. Llegó el momento que la neblina se tornó más blanca y menos espesa. Ya podíamos ver las curvas de manera anticipada, aunque nuestra marcha siguió siendo lenta, pues delante de nosotros había una serpenteante caravana de autos y camiones, todos con sus luces intermitentes encendidas. Era para todos imposible rebasar. Cuando llegamos a Cuetzalan, la neblina se había quedado completamente atrás y arriba. En ese momento yo no sabía que en los siguientes 15 días no volvería a ver el sol. Nos tocó ese tiempo cuando a veces la lluvia permanecía plácida todo el día. Otras veces era la neblina o la llovizna, pero siempre nublado. El estado seco de las cosas era raro, todo húmedo o mojado. La ropa, los zapatos, las sábanas. La sal se tenía que guardar en recipientes herméticamente cerrados, de lo contrario se convertía en agua. En una ocasión vi que el papel para fotocopias lo guardaban dentro de una caja de madera que contenía un foco encendido. Me explicaron que con el calor del foco el papel ya no se posca, es decir, ya no se enmohece, ya no le salen manchas verdes. Era un clima para el que no estábamos preparados.
debimos comprar abrigos y zapatos apropiados. Me adelanto en el tiempo para comentarles que de ese grupo de personas que llegamos ese día, 2, incluyéndome, llegamos a usar mientras vivimos en esa ciudad de manera permanente huaraches. Regreso. Las gratas y nuevas impresiones seguían presentándose. Por ejemplo, la franja de pavimento finalizaba en la estación del autobús e iniciaba el empedrado en todas las calles y banquetas. Un solo tipo de piedra caliza, que parecía que crecía como enredadera hacia arriba y a los lados para formar las paredes de las casas. Ahora que mencioné la palabra estación, recordé que la gente de ahí bromeaba diciendo que en Cuetzalan solo había 2 estaciones en el año, la estación de lluvia y la estación del autobús. La arquitectura de la ciudad igual me sorprendió. La mayoría de las calles en pendiente, de ellas solo 2 o 3 rectas y por un corto tramo. Callejones, portones de gruesa madera, ventanas largas con barandal o enrejadas. Casas blancas de techos de teja colorada y todas con su alerón, para caminar bajo de ellos sin mojarse cuando llovía. Estos alerones eran tan largos que las calles angostas casi se tocaban uno con otro. Disculpen mi poca memoria, pero un personaje de la historia, que no recuerdo su nombre, dijo que cuando escuchaba hablar en español le parecía escuchar a los hombres y que cuando escuchaba hablar en náhuatl le parecía escuchar a los ángeles. Fue en Cuetzalan cuando escuché entre niños por primera vez una conversación en náhuatl y efectivamente era como música clásica. Por cierto, lo primero que aprendí de esos 2 infantes maestros fue Sinesmacamohueltiuj, la grosería más grave que existe en ese idioma, pero que en español es inofensiva. Bueno, si no tienen hermanas. Pero no solo el poblado era nuevo y mágico. Sus alrededores también eran un estuche de sorpresas. Cascadas, cavernas, arroyos, potreros, veredas, vegetación exuberante. ¿Y dije potreros? Ahora que recuerdo, mi primer vuelo en avioneta lo hice de Cuetzalan a Huehuetla. Aclaro que eso fue hace bastante tiempo. Las pistas de aterrizaje en las 2 poblaciones estaban en medio de potreros. No estaban pavimentadas. Las ruedas del pájaro de fierro corrían sobre tierra y baches llenos de agua. En caso de que estuviera nublado, el vuelo se suspendía para el día siguiente. Eso nos aseguraba que durante el viaje pudiéramos observar las escarpadas montañas en todo su esplendor. En ocasiones, el piloto cuando quería aterrizar, antes debía hacer un vuelo rasante arriba de las vacas para espantarlas y que despejaran la pista. Libre esta, agarrados a 2 manos, no había cinturones de seguridad. Entre tumbos, pujidos y respiraciones contenidas lográbamos aterrizar. Ese susto valía la pena, pues era mejor que viajar por horas sobre el lomo de una mula, o lo peor, caminar por más horas entre veredas de lodo, donde debíamos pisar en los huecos que dejaban las patas de las bestias para no hundirnos más. Y por supuesto, sobre nuestras cabezas, el constante chipi chipi. Llegamos en invierno. El frío intenso se remediaba con el calor de los braseros y con el cálido trato de los lugareños. Pongo por ejemplo una familia, la de los Martínez Landero, de un pueblo vecino llamado Silosochico. Su generosidad era incondicional. No recuerdo cómo se dio el primer contacto, pero no se me olvidan sus nombres y el exquisito sabor del ajochilpózol que mi amiga sabía cocinar. La amistad con ellos ha durado por muchos años. Es posible que la calidad humana de esos lugares y el ambiente bohemio entre sus calles haya cautivado a ingenuos antropólogos, lingüistas, sociólogos, biólogos y todo tipo de esos personajes que llegaron por una temporada y se quedaron a vivir por años. Me incluyo nuevamente. Pues sí, mi pueblo mágico favorito, Cuetzalan del Progreso.
Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.